Juguemos a las adivinanzas. Intenta averiguar mi personaje favorito. Es bajito, rechoncho y le gusta comer. No está mal, pero este es azul. He dicho que me gusta. Este sería genial, pero el mío es capaz de correr a la velocidad del sonido. ¿Necesitas que te lo deletree? Exacto, la mascota de Sega, un personaje tan popular que incluso gente que no juega a las consolas sabe quién es. Uno de los iconos más longevos de la historia digital y más querido del mundo. Este erizo azul pasó a ser uno de mis personajes favoritos casi desde el día que lo conocí allá a finales de 1992. Tal fue su impacto que ya desde el primer anuncio que vi empecé a hacer juegos sin apenas conocerlo. E incluso unos meses más tarde, sin apenas haber jugado a la Mega Drive o a la Master System, ya tenía mis propias versiones de sus juegos hechos en papel. Su mecánica plataformera pero a gran velocidad, realizando loopings y giros imposibles, capturaron mi imaginación y la de millones de jugadores durante años, y aún hoy día sobrevive como figura representativa de los videojuegos. La palabra clave es sobrevive. Así que, en este primer episodio, si llegase a convertirse esto en una serie, analizaremos uno de los juegos de Sonic el Erizo que marcaron un hito en su historia. Hoy, en los dos lados del mando... Sonic Advance. Hay que empezar hablando de la importancia de... ¿Qué pasa con la imagen? ¿Es que estás molesto por algo? Ah, claro, perdonad. En el anterior vídeo se me olvidó presentaros a alguien que me está ayudando con esto de la edición de vídeo de las imágenes. Este es Drumpy. Hola. Es un poco tímido, no suele mostrarse, pero no le dejéis que se tome confianzas. Él dice que es un microchip, pero yo creo que en realidad es un programa. No tengo ni idea de dónde viene, pero el caso es que un día se me coló en el ordenador y desde entonces se quedó conmigo. Tampoco estoy seguro de que esté siempre en el ordenador, salta de un aparato a otro cuando le apetece y de vez en cuando me hace alguna perrería. Por ejemplo, los mensajes que aparecían en el último vídeo en la parte de abajo son cosa suya. Si alguna vez el ordenador os hace algo raro o vuestros juegos se comportan de forma extraña durante una partida, sospechad porque puede que Drumpy os esté haciendo alguna visita. ¿Mejor ahora? ¿Podemos empezar ya? Gracias. Como decía, Sonic Advance es un juego que marcó una etapa importante en la vida del erizo azul de Sega. Y no podemos analizarlo correctamente si no conocemos un poco de la historia que rodea al juego y al personaje, porque aunque no lo parezca, es un experimento un tanto especial. Como todo el mundo sabe, Sonic apareció por primera vez en Mega Drive en el año 1991 como respuesta a Super Nintendo y al que iba a ser su siguiente bombazo, Super Mario World. Por aquel entonces, Sega y Nintendo mantenían una dura lucha por la supremacía en el mercado de las consolas, y parece ser que Sega empezaba a desmarcarse gracias a la superioridad técnica de sus 16 bits frente a la clásica Nintendo o NES. Así que la compañía del fontanero iba a dar el siguiente paso en hardware y amenazaba con echar a cualquier rival que se atreviese a plantarle cara. Sega propuso entre su personal un concurso para desarrollar un personaje capaz de resistir el envite y competir de tú a tú con la compañía rival. Y el resto es historia. Durante unos años, Sonic fue la horma del zapato de Mario, lanzando juegazo tras juegazo. Sonic 2 o Sonic CD son a menudo considerados los mejores juegos del erizo, y tenían que serlo si quería sobrevivir a la dura guerra de los 16 bits. Para mi gusto, Sonic 2 siempre fue superior, tenía una ambientación redonda, una de mis bandas sonoras favoritas, unos niveles muy característicos y bien diseñados, y dos personajes que me volvieron loco, Tails y Super Sonic. Pero no todo fue bien. En la época de la salida de Mega CD y 32X en territorio europeo, la posición de Sega se debilitó y algunos juegos como Sonic 3D Flicky's Island o Dr. Robotnik's Mean Bean Machine empezaron a mostrar las primeras señales de fatiga en la franquicia. No me entendáis mal, Knuckle Chaotix e incluso Sonic R son considerados buenos juegos según a quien le preguntes, pero casi todos coinciden en que como los clásicos no hubo ninguno. Pero tras los fracasos que supusieron 32X y Saturn en el mercado, Sega decidió jugarse el todo por el todo con una última consola. Dreamcast apareció en noviembre del 98 en Japón y llegó a Estados Unidos y Europa casi un año después. Es considerada la primera consola de la sexta generación, correspondiente a la de los 128 bits, y puso sobre la mesa Sonic Adventure. Este juego pretendía ser el renacer del héroe. Dieron el salto a las 3D, cambiaron el estilo de juego y le dieron un aire nuevo al personaje, que no a todo el mundo le gustó. Más alto, más cool,
pero gráficamente en el juego no cambiaba demasiado respecto a los sprites de Sonic 3. Este juego y su secuela son considerados como los últimos Sonics buenos, y el legado parecía detenerse cuando Sega anunció que abandonaba el mercado de las consolas domésticas a principios de 2001 tras el fracaso definitivo de ventas de Dreamcast. Pero la llama no se apagó. El guerrero del viento, aquel que plantó cara al invencible Mario, no iba a desaparecer tan fácilmente, y cual ave fénix reapareció de la forma más inesperada. Sonic Adventure 2 Battle apareció en noviembre de ese mismo año en GameCube. Nadie se lo podía creer. En el colegio bromeaba acerca de ver a Sonic en una Nintendo, que era algo imposible. Y entonces aparece este juego. Estaba tan asombrado que llegué a comprarlo antes incluso de pensar en comprar la consola. ¡Hey! Vale, bien. La sorpresa era total, pero lo aún más increíble es que no venía solo. Al mismo tiempo fue anunciado Sonic Advance para la nueva consola portátil de Nintendo, Game Boy Advance, y encima era uno de los primeros juegos en hacer uso de la interconexión entre las dos consolas. Por lo tanto, Sonic Advance no era solo una vuelta a los juegos de plataforma 2D del erizo, era uno de los primeros juegos de Sonic en una consola Nintendo. No, era el primer juego desarrollado para una consola de Nintendo, de ahí que sea tan especial. Independientemente de si es un juego bueno o un juego malo, hay varias cosas que hay que analizar, empezando por si es un buen juego de Sonic, si mantiene el espíritu, pero también habría que hacer dos comparaciones importantes, respecto a los juegos portátiles aparecidos hasta la fecha y respecto a los juegos clásicos de Sonic en Mega Drive. Así que empecemos por el principio. ¿Quién firma el juego? Obviamente Sega y el Sonic Team aparecen en los créditos, pero también THQ e Infogrames como distribuidores en Norteamérica y Europa. Pero los verdaderos artífices de esta aventura portátil es el grupo DIMPS. DIMPS es un estudio fundado en Osaka, Japón, por antiguos empleados de Sega, SNK y Capcom, incluyendo a los co-creadores del primer Street Fighter. Según la Wikipedia, anteriormente habrían desarrollado Sonic Pocket Adventures para Neo Geo Pocket Color, pero eso no es cierto, ya que ese juego fue creado por SNK antes de la fundación de la compañía. Sonic Advance fue uno de los primeros juegos que lanzaron. ¿Cómo consiguieron la licencia? Trumpy, ambiéntame esto. Ok. Voy a plantear una teoría descabellada, pero... ¿puede ser que la gente de SNK que formaron parte del equipo de Sonic Pocket Adventures también hicieran Sonic Advance? De acuerdo a mis investigaciones, ni idea, porque en el juego de Neo Geo Pocket Color, muchos de los autores aparecen en los créditos con apodos en lugar de sus nombres. El único nombre que coinciden en ambos juegos es el del productor Hiroshi Matsumoto, en SNK en 1999 y en DIMPS en 2001. Lo que me induce a pensar que se hizo amigo de Yuji Naka durante el desarrollo del primer juego. Vale, quitemos el modo misterio y empecemos a hablar del juego. Así que encendemos la consola y tras los logos, tenemos una de las intros más espectaculares del erizo hasta la fecha. Esta intro ya es una declaración de intenciones y una pequeña muestra de algunos alardes técnicos que vamos a ver en el juego, aunque sea fugazmente. Rotaciones, efectos de iluminación, escalados... Y es que la Game Boy Advance, aunque recién salida, ya es una consola muy interesante donde desarrollar. Aunque no es igual que una Super Nintendo, su procesador ARM y todo el hardware específico que incorpora permite desarrollar juegos con la misma calidad que el cerebro de la bestia si le sumamos la mitad del chip Super FX. Es decir, que tenemos una calidad visual de juego de 16 bits en la palma de la mano, la posibilidad de usar el modo 7 e incluso realizar rotaciones, escalados o efectos de blending directamente por hardware. Espera, esa lista de efectos ya la he dicho, ¿no? El juego es una vuelta a los orígenes del erizo sin olvidar toda la historia previa. El Dr. Robotnik... ¿Cómo? Para mí siempre ha sido y siempre será Robotnik hasta que consiga que alguno de sus planes funcione, ¿vale? Bien. Como decía, el hilo del juego es que Robotnik planea conquistar el planeta usando animales que transforma en robots, como en sus primeros juegos. Para impedirlo debemos atravesar 6 zonas divididas en 2 actos de plataformas con scroll lateral a la antigua usanza. No faltan las plataformas móviles,
los loopings, la velocidad, ni el enfrentamiento al final de la zona contra la nave de Eggman, que tiene más accesorios que el mando de Wii. ¡Ah! ¡Cállate! Para derrotarlo contamos con diversos personajes: Sonic, Tails, Knuckles y Amy, que son seleccionables desde el principio y que irán desbloqueando niveles a medida que los superan. Cada personaje cuenta con habilidades propias. Sonic es el más veloz del grupo, tiene su salto giratorio, el spin dash y algunos movimientos nuevos. No tiene el ataque teledirigido. En aquel momento los de DIMS aún se estaban adaptando al personaje, y el ataque teledirigido solo tenía sentido donde realmente tenía sentido, en juegos tridimensionales. Algo que se aprendió por las malas. Entre los movimientos nuevos contamos con una voltereta con patada que se da con el botón B, y que viene de lujo para corregir uno de los defectos de la física de todos los Sonics: quedarse casi parado subiendo una cuesta. Vamos, si vas a pie. Y también sirve para acabar con uno de los enemigos más molestos del juego: los topos. Y como último movimiento está una carga aérea que no tiene prácticamente uso. Oye. Tails es el personaje con peor aceleración del grupo, pero cuenta con una gran ventaja. Como ya pasará en Sonic Chaos, Triple Trouble o Tails Adventures, este pequeño zorro puede volar durante un corto periodo de tiempo, haciendo que los niveles sean bastante más sencillos y la tarea de exploración un juego de niños. Aparte de eso, también tiene el Spin Dash, el salto giratorio... En serio, sigo sin entender cómo leches da vueltas y las colas se quedan apuntando en una dirección. ¿No podrían hacer como en Game Gear, donde se supone que las tiene pegada al cuerpo en ese sprite con forma de bola? También tiene su propio ataque con el botón B. Por primera vez usa sus colas para atacar. En serio, creo que nunca las había usado para golpear, y mira que son casi el doble de grandes que él mismo. Knuckles ha sido tradicionalmente el personaje que menos saltaba, pero en esta ocasión es el más lento del grupo. Tiene buena aceleración, pero no corre como los demás. Aparte de eso, puede planear, escalar las paredes y pegar puñetazos, como siempre. Sorprendentemente es el mejor personaje a la hora de buscar las esmeraldas, y ya veréis por qué. Y por último, Amy. Si ya era irritante antes, aquí lo es más. Es la primera vez en la historia que se puede manejar en un juego de plataformas, y conociendo su personalidad debería de ser invencible, pero no. No tiene ataque giratorio, todos sus ataques se basan en el martillo pico pico. Para atacar en el aire hay que pulsar el botón B para que haga una única voltereta con ataque, lo que te deja indefenso el 90% del tiempo que estás en el aire. Tampoco tiene Spin Dash, tiene un movimiento de aceleración con un ataque un poco tonto. Tiene otro ataque aéreo pulsando abajo y B bastante interesante, pero poco útil. Y su única ventaja es que salta más alto que nadie. Desde luego por personajes no podemos quejarnos, ya que tenemos el plantel de Sonic 3 y Knuckles y un personaje extra, lo cual es ya un avance respecto a Mega Drive. Es como el siguiente paso lógico. Pero si estamos en plan nostálgico podemos activar un truco. Grumpy, por favor. Ok. Si en la pantalla de selección de personaje pulsamos arriba en Sonic, abajo en Tails, L en Knuckles, R en Amy y seleccionamos a Sonic, podemos jugar como el erizo y Tails nos irá siguiendo, como ha hecho en otros juegos. Arriba, abajo, L y R. Ese truco me suena de algo. Entrando en comparaciones, debería hablar de las mejoras que se hicieron respecto a entregas portátiles anteriores, pero no tiene sentido cuando técnicamente supera los juegos de Mega Drive. Empezando por los gráficos, todo tiene más colores que nunca, no se tiene la vieja limitación de las 4 paletas de 16 colores, pero sí que se echan de menos aquellos fondos de scroll por líneas que daban esa sensación de profundidad en Mega Drive. No es que no los haya, pero por alguna razón no se sienten igual. Es cierto que se han ganado planos de scroll, como vemos aquí, pero lo dicho, no es lo mismo. Y en el plano técnico, eso sí que es un salto. El que haya jugado a los Sonic clásicos se habrá fijado en que Sonic se puede ver dibujado en 8 ángulos diferentes, pero aquí hay auténticas rotaciones. Fijaos en la suavidad del rebotar, fijaos cómo giran en los loopings, incluso en cómo reaccionan a las cuestas. Sí, se pixeliza un poco, pero es algo que no se veía hasta la aparición del chip Super FX y el juego Super Mario World 2 Yoshi's Island, y que se vería rara vez ya que los juegos 3D comenzaban a ganar terreno a los sprites.
Y no los confundamos con las semi-rotaciones de Mega Drive o los efectos conseguidos con el modo 7 de Super Nintendo. Es algo muy técnico, así que lo dejaremos para otra ocasión. Volviendo a Sonic Advance, lo que sí echo de menos son más efectos de iluminación. El único ejemplo que se ve prácticamente en todo el juego es en esta intro, y se acabó. ¡Dichosos topos! Aparte de eso, no nos podemos quejar porque visualmente es mucho mejor que sus antecesores. Sigue manteniendo ese entusiasmo por añadir detalles a todos los tiles del nivel y logran una buena ambientación. Aunque visto en retrospectiva no son nada espectaculares, y al final los Sonic clásicos entran mejor por los ojos. Los personajes se ven raros, intentan copiar el estilo de los Sonic de la época, pero Sonic tiene las púas demasiado largas al correr y Tails se propulsa con las colas de una forma un tanto rara. Y ahí no hay excusas, porque hasta en Game Gear existía una animación decente para ello. En el apartado sonoro tenemos algunas limitaciones. El chip de sonido de Advance hace lo que puede, pero el sonido no sale limpio, es como si distorsionara. Aún así, disponemos de una banda sonora con una mejora importante respecto a Mega Drive, y es que no existe la limitación de instrumento de las 16 bits. A pesar de ese problema del sonido sucio, las composiciones tienen instrumentos que suenan a eso, instrumentos. No es algo que asocies a una consola. Diría incluso que la banda sonora es muy buena de no ser por un pequeño detalle, y es que estoy cansado de oírla. No es que haya sido un enfermo y me la haya puesto todos los días. ¡Hey! Es que las melodías se usaron después en Sonic Pinball Party, por lo que he tenido que oírlas el doble de lo que me hubiese gustado. Y los siguientes juegos reciclaron muchos de los instrumentos. No habría sido un problema si las canciones fuesen excepcionales, pero apenas tienen personalidad propia. Si tengo que destacar alguna, la de la segunda zona, Secret Base Zone, o la de Ice Paradise e incluso Egg Rocket son las mejores. Y ni siquiera merece la pena hablar de las versiones que hay de Sonic y Sonic 2. Escuchad vosotros mismos. ¿Eso significa que el juego se hace pesado? Bueno, sí y no. Para empezar, como ya ha comentado Drumpy, para superar el juego entero necesitas pasártelo con los 4 personajes, o sea, repetirlo todo 4 veces. Por suerte, con las habilidades de cada uno el viaje se hace menos repetitivo, y las zonas ayudan. La primera no es la típica recreación de Green Hill. Comienzas en una playa, tomas una carretera y terminas, sí, en una Green Hill tropical. Aunque en el acto 2 se convierte en un parque antes de enfrentarte a Bobotnik en el puente de San Francisco. La segunda empieza con esos focos de luz dando vida al escenario, pero a partir de ahí la cosa se hace más o menos monótona y llena de topos. Tienes la típica zona nevada y... la típica zona de casino en plena conversión en circo. Vamos a ver, la Casino Night estaba genial. ¿Por qué se empeñó en arruinarla metiéndola en todos los Sonic posteriores reconvertida en la carpa de los payasos? Pero luego te encuentras con un nivel basado en la Angel Island de Sonic Adventure. Vale, no está mal. Es una zona muy difícil con tanta caída, pero no está mal. Pero la palma se la lleva la zona Egg Rocket, la más difícil del juego, porque además de caídas es contrarreloj. Cada 5 minutos parte del nivel desaparece, ya que estamos metidos en un cohete que se va deshaciendo de sus módulos a medida que sube hacia el espacio. ¡Malditos topos! Pero si no has tenido bastante, siempre puedes completar la misión secundaria de todo Sonic que se precie, recuperar las esmeraldas del caos. Y aquí es donde interviene Knuckles como el mejor buscador. En determinados niveles, casi siempre en el segundo acto, hay oculto un muelle especial. Encontrarlo es complicadillo, pero es más fácil hacerlo mientras planeas o mientras escalas, porque al volar pasas más tiempo divisando el vacío que otra cosa. Al saltar sobre el muelle nos catapulta a un nivel especial que emula el principio de la historia de Sonic Adventure 2. Caemos por un tubo en el espacio... ¿Qué? Que recuerda el nivel especial de Sonic 2 con una tabla de Snowball o Airball, ¿cómo se llama eso?
Me encanta el efecto del tubo, creo que usa una imagen grande que se va escalando y repitiéndose. Vamos, que no es un vídeo. Oye. Podemos movernos por toda la pantalla y el objetivo es, como siempre, recoger los anillos que nos piden. De vez en cuando aparecen estos paneles donde podemos hacer una acrobacia para ganar anillos, o hay unos enemigos que solo se pueden atravesar en caída libre. El manejo es más complicado de lo que parece, porque nunca sabes a ciencia cierta a qué distancia están los anillos ni en qué posición se pueden coger, pero no es tan difícil como lo podrían haber puesto. Solo podemos acceder al muelle una vez, por lo que debemos reiniciar el nivel cada vez que fallemos, pero por suerte los niveles superados se pueden jugar cuando queramos gracias a una pantalla de selección. Una vez tengamos las 7 esmeraldas y hayamos superado el juego con los 4 personajes, podremos acceder a una zona especial que podréis ver al final del vídeo en una sección llamada Spoiler Zone. Hablemos ahora del modo multijugador. En anteriores Sonics, el multijugador era básicamente una carrera entre dos jugadores. En Sonic 2, ambos jugadores eran iguales, aunque uno controlaba a Sonic y el otro a Tails, y jugaban en 4 zonas del juego a pantalla partida. En Sonic 3 eran diversos niveles preparados para correr y cada personaje tenía sus características de velocidad, aceleración y salto. En esta ocasión los modos de juego dependen de cuántos cartuchos se dispongan. Sí, Game Boy Advance permitía jugar con varios jugadores incluso con una sola copia del cartucho. En este caso el único modo de juego disponible es atrapar los anillos. Cada jugador maneja un personaje predeterminado sin sus habilidades características, y el objetivo es conseguir más anillos que los rivales en 3 minutos. Dado que es un juego que se descarga en la pequeña memoria RAM de la consola, han ido a lo simple. No hay menú de selección de personaje, cosa que no importa porque se manejan todos de la misma manera, solo hay un nivel y la melodía es más corta de lo normal, para que todo ocupe lo mínimo posible. Sí es cierto que podrían haber usado multicarga para poder seleccionar al menos a tu personaje favorito o tener varios niveles por los que moverse, pero seguro que más de uno de vosotros odiará los tiempos de carga en los juegos de CDs y DVDs. Usando varios cartuchos tenemos dos modos. Primero el típico juego de carreras en los niveles del juego, con sus objetos para lanzarlos a los rivales y cuyo objetivo es llegar a la meta antes que los demás. Eliges tu personaje con sus movimientos personales y sus características de aceleración y velocidad y buscas la ruta más rápida hacia el final de los niveles. Y creedme, es mucho mejor que los juegos de PSP. El otro modo de juego es Caza Chao. Es una especie de captura a la bandera en el que gana el que tenga el Chao en su poder al acabar el tiempo. Lo cierto es que no veo este modo demasiado bien hecho, porque las partidas se hacen eternas. ¿Quién va a aguantar 3 minutos con el Chao en su poder? Es demasiado tiempo para un solo Chao. Yo le habría puesto menos tiempo o quizás más Chaos. Eso sí, hay que reconocerlo, las 4 arenas disponibles tienen un tamaño perfecto. Por cierto, Drumpy, ¿tú sabes si se dice Chao o Cao? Es que no... Pero no es el único modo en el que usamos un cable conectado a la consola, y esta es una parte que se suele pasar por alto al analizar el juego. Los afortunados que poseían una GameCube con cualquiera de los Sonic Adventures y un cable de conexión Game Boy Advance GameCube podían acceder y aprovechar el Jardín Chao. Y digo aprovechar porque existen 3 formas de acceder a este modo, desde el menú del juego de Game Boy Advance, mediante descarga desde GameCube sin tener ningún cartucho insertado, o mediante dicha conexión. En todos los casos el Jardín Chao es poco más o menos un Tamagotchi. Tienes un Chao... Se ha quedado dormido. Tienes un Chao, lo cuidas, lo alimentas y lo entrenas. Para ello tienes diversas frutas que puedes comprar con los anillos obtenidos jugando al modo principal, o bien desde un par de minijuegos donde tu Chao es el protagonista. Estos minijuegos cambian según cómo hayas entrado al jardín. ¿Y de qué sirve el jardín? Si lo has hecho por descarga, para nada, porque tan pronto apagues la consola se borran los datos. En Sonic Advance simplemente es como un minijuego, no afecta para nada en otros aspectos. Pero si tienes los juegos de GameCube es una bendición. Aquel que se haya planteado conseguir todos los emblemas, como en mi caso, se habrá tropezado con un muro al tener que conseguirlos de las competiciones con los Chao. Especialmente en Sonic Adventure 2 Battle, porque las carreras de Dark Chao y Hero Chao en su nivel más difícil son casi imposibles. Necesitas tener un Super Chao entrenado durante meses para ganar, y eso implica cientos de partidas al modo principal, interrumpidas con visitas para alimentar al Chao,
y la cosa se pone peor en el Sumo Chao. Y aquí viene lo bueno. Conectas el juego con Sonic Advance y pasas el Chao a la portátil, donde subir niveles es muy fácil, pues consigues anillos jugando de forma normal y compras fruta. Se lo das al Chao y este crece sano y fuerte. Puedes reducir el tiempo de entrenamiento de 12 meses a 2. Consigues los emblemas y luego lo pasas a Sonic Adventure. Este Chao es Superman comparado con los otros. Sí, en Sonic Adventure los requisitos para ganar son muy inferiores a los de su secuela. ¡Ay, mi campeón, cómo corre! ¡Ay, cómo corre! Entonces, ¿es un buen juego o no? Definitivamente es un buen juego. No tiene la magia de los Sonic clásicos, pero es un buen intento de volver a aquellos tiempos. El tener que saltar de plataforma en plataforma, esos toques de exploración, los caminos a los que solo puedes acceder con cierta velocidad, las acrobacias, todo está ahí. Además, técnicamente, les da un repaso a los juegos de 16 bits en todos los apartados. Los gráficos son mejores, la velocidad es muy buena, los efectos de rotación y escalado, aunque escasos, están ahí. Y la música, por lo menos el sonido, es mejor. Pero solo eso en el apartado técnico, porque a la larga los niveles no son tan memorables, la música termina cansando, la mayoría de ella, y el obligarte a repetir el juego 4 veces hace que tras superarlo no tengas ganas de rejugarlo en una temporada. Los modos multijugador alargan la vida del cartucho, pero por desgracia necesitas gente que conozca el juego y le guste, que no es mi caso, y en ese escenario poco puedes hacer. Según lo que he podido averiguar, este es considerado por mucha gente el mejor Sonic de Game Boy Advance, porque es lo más parecido que hay a Mega Drive. Si me preguntas a mí, prefiero la segunda parte, o si se hubieran pulido un par de detalles, incluso Sonic Battles me gustaría más. Si no es el renacimiento de Sonic, sí que es un buen empuje a la franquicia, y espero que este pequeño erizo nos siga dando alegrías en el futuro. ¡Malditos topos! ¡Siempre en donde no deben! Bienvenido a la zona de spoilers, el lugar donde revelamos información que no debe escucharse si no quieres estropearte las sorpresas que te depara el juego. Si es tu caso, detén el vídeo ahora mismo, pero si ya las conoces o no te importa, empecemos ya. Una de las sorpresas más agradables del juego es encontrarnos a Knuckles en la Inja Island Zone. Es una conexión más que evidente con Sonic 3 y sobre todo con los Sonic Adventures. Y como en aquel caso resulta que es un jefe de zona. Aquí luchamos sprite contra sprite, no es el típico enfrentamiento con una nave gigante que sigue un patrón. Esto es lo más parecido a enfrentarse con otro jugador en igualdad de condiciones. Es tan raro verlo en los juegos y a la vez tan excitante, aunque un poco extraño también que podamos ver dos Knuckles a la vez en pantalla. En fin, dejemos un rato a Sonic discutiendo sus diferencias. Otra de las sorpresas es el poder enfrentarnos a los jefes iniciales de Sonic y Sonic 2 de Mega Drive. ¡Ah! ¡Cuánta nostalgia! Oye. Ah, sí, perdón. Algo que no acierto a entender es por qué no se hace ninguna referencia a Sonic 3 y Knuckles, aparte de la lucha contra el Echidna. No hay músicas del juego, no hay jefes, solo han tomado partes de la jugabilidad como las habilidades de los personajes o el modo carrera. De todas formas, estos combates son muy fáciles y sin sorpresas, por algo son los primeros.
No sé, hubiera preferido los combates finales, pero claro, son más difíciles y no demasiado conocidos. Pierden valor nostálgico para el público general. Volvamos con Sonic, a ver si han terminado. Pues no, siguen liados. No sé, ¿no le veis algo raro al color de ¡Holy shit! ¡Es un robot! ¡Y vaya pepinos que lanza! El diseño es algo parecido al Robosonic de Sonic 2. Hubiera preferido haber visto al Roboknuckles de Sonic R, pero las mejoras que le ha añadido Robotnik a este engendro lo dejan a la altura del peluche Tails. Aviso, este tío es muy duro. Pero vamos a lo importante. ¿Vemos en algún momento al mejor personaje de todos? ¿Dónde aparece Super Sonic? Por desgracia, para conseguirlo debemos juntar las 7 esmeraldas del caos. Como dije, no es una tarea sencilla. Superar el juego con los 4 personajes, si no hemos tirado el cartucho por la ventana, y acceder con Sonic a la zona final. Es la única parte del juego en la que podemos controlar al erizo superguerrero. Ahora nos encontramos aún más lejos que en Sonic 3. En la luna. Controlamos a Super Sonic en una carrera continua, para irnos acostumbrándonos a lo que nos esperará en el próximo juego. Robotnik ha creado otro robot gigante que nos lanza de todo: láseres, rocas, puñetazos y cápsulas que nos atrapan o que nos dan anillos según la habilidad que tengamos al acabar con ellas. Su objetivo, gastar nuestro valioso tiempo, porque parece que por fin Robotnik se ha dado cuenta de que no puede vencer a Super Sonic, y su plan consiste en esperar a que nuestra cuenta de anillos llegue a 0 y nos ahoguemos en el espacio, aunque eso no haya pasado antes. Lógica de videojuego. Para acabar con el científico loco podemos lanzarnos y saltar, aunque ya estemos volando. No sé qué sentido tiene eso. Acertamos varias veces en la cabeza del robot si conseguimos esquivar toda la basura que nos lanza y listo. Vemos unas imágenes en blanco y negro al más puro estilo Sonic 2 y créditos finales. Como combate final es un poco decepcionante y bastante facilón. En fin, no es fácil volverse épico,